En ese debe ser nuestro anhelo, hermanos, ser instrumentos, ser utilizados por nuestro Señor. Y me gusta esa palabra porque significa de que la obra no es nuestra. Si uno hace una casa, no es la obra del martillo ni del serrucho, sino del constructor. Cuando nosotros trabajamos para el Señor es su obra y nosotros tenemos que ser los instrumentos. Pueden tomar asiento, hermanos, adelante. Yes. Quiero invitarles a buscar en la palabra de Dios el libro de Efesios. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 6, por favor. Efesios 6, continuando lo que estudiamos la semana pasada sobre la guerra espiritual, la armadura de Dios. ¿Se acuerdan de eso? La semana pasada el mensaje se llamaba Luchamos. Luchamos. Esta semana se llama Su fuerza y mi acción. Vamos a ver cómo estos dos conceptos tienen un poco de tensión entre sí, pero cómo los dos elementos son absolutamente necesarios para que nosotros podamos luchar, estar firmes y ser victoriosos. Efesios capítulo 6, los versículos que vamos a enfatizar son 10 y 11, pero para tener la imagen más grande del mensaje de este texto, vamos a leer los versículos 10 hasta el 20, para tener una perspectiva más panorámica. Efesios 6, 10 al 20, voy a leer en voz alta, sigan ahí por favor silenciosamente en su lugar. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hablando en términos generales, hermanos, nosotros estamos en una guerra y solo podemos prepararnos para pelearla, para luchar bien, una vez que reconozcamos que sí estamos en una guerra. Estudiamos un poco de esto la semana pasada. Pero viendo los dos versículos específicos que vamos a ver, en estos dos versículos, el 10 y el 11, se detallan dos elementos muy importantes para que podamos luchar y salir victoriosos. Hay cierta tensión que existe entre estos dos elementos. De hecho, si uno los entiende superficialmente, pueden parecer contradictorios. Sin embargo, no se contradicen, se complementan. Nosotros tenemos que tener un equilibrio entre ellos para luchar bien. ¿Cuáles son? Su fuerza y mi acción. Su fuerza y mi acción. En el versículo 10 nosotros vemos esta frase. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. Y fíjate de eso. Dice: en el Señor y en el poder de su fuerza. Hablando de mi acción, tenemos este verbo fortaleceos, y también en el versículo 11, la primera palabra, vestíos. Cualquier intento de estar firme
solo con el primer elemento fracasará. O sea, si alguien dijera en su actitud y en su comportamiento, no voy a hacer nada porque mi Dios es fuerte y Él peleará por mí, está destinado a fracasar. En cambio, cualquier intento de estar firme solo con el segundo elemento fracasará también. Yo sé que con mucho esfuerzo se puede. Yo podré porque soy muy fuerte. Sí se puede. Y uno depende mucho de uno mismo. Y eso está mal. ¿Han escuchado la frase? La compartí quizás hace como un mes. De no descansar sobre una pala y esperar que aparezca un hoyo. Es esto. Pues el Señor trabaja. Él es soberano y Él es poderoso. ¿Verdad? Pero esto no significa que no tenemos que dar nada. Que no tenemos que hacer nada. El Señor da el crecimiento. Pero yo tengo que sembrar y regar. El campesino no puede decir con mucha fe que mi campo se va a llenar de papas. No, tiene que sembrar y luego sí confía en Dios porque Dios es el que da el crecimiento, ¿cierto? Esta es la tensión que existe. Hablando de la fuerza del Señor y cómo afecta ese tema de luchar, de pelear la buena batalla, de hacer guerra espiritual. La fuerza, hermanos, la fuerza del diablo supera muchísimo tu fuerza. El diablo es mucho más fuerte que tú. Además de tenerlo a él como adversario, pues la palabra Satanás, el nombre Satanás significa adversario. Además de tenerle a él como adversario, también el mundo está en contra de nosotros. De tal manera que Dios dice que si uno se hace amigo del mundo, constituye enemigo de Dios. El diablo, el mundo y la carne son nuestros tres enemigos. Habla de eso en Efesios capítulo 2, los primeros versículos. Nuestra propia carne también nos pelea. El mundo nos abruma con su extensa influencia pecaminosa. El diablo es más inteligente que tú, es más fuerte, más rápido, más astuto, más dedicado y tiene más experiencia en esa lucha que tú. No vas a ganar esta guerra en tu propia fuerza. Este es el punto. Pero pastor, qué desanimador puede ser el diablo. No es para desanimarnos, es para hacernos dar cuenta que no somos suficientes fuertes como para ganar en nuestra fuerza. Por eso dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. De su fuerza. Ya que estamos en Efesios, guarden su lugar ahí y miren en el capítulo 3, versículo 16. Dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hermanos, quiero hacer un comentario importante. En cualquier momento cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, tenemos que entender esto, que todas las enseñanzas de ella las podríamos dividir en dos cosas, en dos áreas. Una de las áreas es la salvación. Cómo ser un hijo de Dios, cómo ser salvo. Y pongámosle en el otro campo, la otra área de enseñanzas de la Biblia, la santificación. Todo lo que tiene que ver con la vida cristiana. En una parte, cómo ser un hijo de Dios. En la otra parte, en la una, cómo llegar a ser un hijo de Dios. En la otra parte, cómo comportarme ya que soy un hijo de Dios. ¿Y por qué menciono esto? Porque si nosotros mezclamos estas dos divisiones, se puede confundir mucho. Porque mucha gente lee versículos de la Biblia, buenos versículos, y luego aplican estos versículos mal al tema de la salvación. Por ejemplo, el vestirse de toda la armadura de Dios. A uno podría decir, yo quiero ser salvo, tengo que vestirme con toda la armadura de Dios,
tengo que estar firme, tengo que resistir los dardos del diablo para que sea salvo. No. Eso es sacar de esta enseñanza y mal aplicarla a esta. Para llegar a ser un hijo de Dios es muy sencillo. Es muy fácil. No es difícil, no es complicado como las religiones lo quieren complicar. ¿Sabes que la Biblia dice que Dios no es autor de confusión? Entonces, ¿quién crees tú que es autor de la confusión? El adversario. A él no le gusta que nuestros lomos estén ceñidos de la verdad. Él es un mentiroso desde el principio. Cuando habla mentira, habla de lo suyo porque es el padre de la mentira. Entonces, para no confundirnos, ¿de qué se trata la salvación? La salvación no se trata de la armadura de Dios, no se trata de ofrendar en una iglesia, no se trata de congregarse, no se trata de bautizarse. No, estas son cosas de la vida cristiana. ¿Qué hacer ya que soy salvo? Ahora, ¿cómo ser salvo? Se trata de esto. Yo he pecado contra Dios y este pecado es muy grave. Yo he infringido su ley, por lo cual estoy separado de Dios ahora y al morir estaré separado de Él por toda la eternidad. Yo merezco la muerte, el infierno y el lago de fuego. Pero Dios, en su amor, Él envió a su Hijo Jesús para sacrificarse por mí en la cruz, para morir la muerte que yo debía haber muerto, para derramar su sangre y pagar el precio de mis pecados. Fue sepultado y al tercer día resucitó. Y para ser salvo, para tener vida eterna, ser un hijo de Dios, es tan sencillo como arrepentirme para con Dios y creer en el Señor Jesucristo. Tengo que tener fe en su sangre. Tengo que creer en su muerte, sepultura y resurrección. Y yo recibiré vida eterna. Y partiendo de ese momento de salvación, hermanos, ahí empieza una gran batalla. No batalla, mejor dicho, una gran guerra. Porque las batallas terminan. Pero esa guerra es hasta que vuelva Jesús. Va a haber muchas batallas en lo diario. Y esa guerra es una guerra espiritual. Hermanos, una vez que seamos salvos, existe en nosotros una dualidad. Efesios lo enseña claramente en el capítulo 4. También está enseñado en diferentes lugares de la palabra de Dios. En unos lugares se conoce como el viejo hombre y el nuevo hombre, como en, por ejemplo, Efesios capítulo 4. En otros lugares se conoce como el hombre interior y el hombre exterior. Por ejemplo, en 2 Corintios 3 habla de eso. También habla de esa dualidad de la carne y el espíritu en Gálatas, capítulo 5. Y aquí en Efesios, el capítulo 3, el versículo 16, cuando habla de la fuerza que nosotros necesitamos para ganar la victoria. Hablando de la fuerza del Señor, dice que nuestro hombre interior, el nuevo hombre, el espíritu debe de ser fortalecido con poder por su espíritu. Nosotros tenemos que depender del Señor. Tenemos que descansar en Él y sacar fuerza de Él. Escuchen lo que dice Salmo 138:3. En el día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Me fortaleciste con vigor en mi alma. No vas a ganar esa victoria yendo al gimnasio, levantando pesas. Aunque eso también es bueno. Tiene provecho, ¿cierto? El ejercicio físico. Pero no en la guerra espiritual. Nosotros necesitamos ser fortalecidos con vigor en el alma. En el hombre interior. Pero no solo depende de la fuerza de Dios, también depende de acción de parte nuestra. Miren en Filipenses capítulo 2, es después de Efesios, si sigues en Efesios, Filipenses capítulo 2, y el versículo 12. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos,
como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Nosotros queremos ocuparnos en nuestra salvación y ser obedientes a nuestro Señor. Yo tengo que vestirme del hombre nuevo. Eso dice en Efesios 4:24. Nos dice que debemos vestirnos del hombre nuevo. También nos dice despojarnos del hombre viejo y vestirnos del hombre nuevo. Pero como dice en nuestro texto la palabra vestir, en Efesios 4:24 habla de vestirse del hombre nuevo, pero en Efesios 6:11 dice vestíos de toda la armadura de Dios. Necesitamos vestirnos de la armadura de Dios. En las semanas que vienen vamos a ir desarrollando un poco más sobre ese tema de la armadura de Dios. Y cuando habla de vestirnos de esa armadura, es una referencia explícita a nuestra obra, a nuestra acción, nuestro esfuerzo. No solo la fuerza del Señor, sino también acción de parte mía. Su fuerza y mi acción. Nosotros vemos esto en la Biblia en muchos lugares. Lo podemos aún ver en la creación, con los animalitos. No sé, cuando sales en un paseo y de repente te está siguiendo un chucao, ¿cierto? El Señor le da comida a ese chucao, pero ese chucao tiene que buscar su comida también. Amén. El libro de Salmos habla de eso, Salmo 104, si quieren buscarlo. Salmo 104, los versículos 27 al 28. Dice, todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Lo voy a repetir. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Su fuerza y nuestra acción. También es algo que podemos observar con el pueblo de Dios, Israel, con el maná. ¿Se acuerdan? Dios les proveyó maná, pero ¿qué tenían que hacer cada mañana? Ir a recogerla, ir a recogerlo. La conquista de Canaán. Dios iba a pelear por ellos, pero ellos igual tuvieron que vestirse con armadura y pelear. Un ejemplo, miren en Deuteronomio 2, versículo 24. Deuteronomio 2, 24. Dice, levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí, he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. El Señor dijo, lo he entregado en tu mano, pero tienen que pelear la guerra. Gracias a Dios que nosotros somos más que vencedores en Cristo, pero tenemos que vestirnos de toda la armadura y entrar en la guerra. Su fuerza y nuestra acción. Todo lo puedo yo. Yo puedo todo. Todo lo puedo yo. Pero en Cristo que me fortalece. Su fuerza, mi acción. Observamos su fuerza y nuestra acción en la vida diaria. La comida. Jehová Jireh. Dios provee, ¿cierto? Pero yo tengo que trabajar. El matrimonio. De Jehová la mujer prudente, dice Proverbios 19:14. Pero yo tuve que proponerle matrimonio. Yo tuve que cortejarla. El estudio bíblico. El Espíritu Santo ilumina. Pero nosotros nos sacamos la mugre estudiando. Trabajamos. Hoy estudié 6, 7 horas
pero su fuerza, ¿cierto? Y nuestra acción también. La oración, nosotros oramos como si todo dependiera de Dios, porque depende de Él. Pero a la vez trabajamos como si todo dependiera de nosotros. Trabajamos y confiamos. El ganar almas. Nosotros no salvamos a nadie. Yo no soy un salvador. Yo no puedo salvar un alma. Dios salva, ¿cierto? Dios salva. Dios es quien da el aumento, el crecimiento. El Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Yo no, el Espíritu Santo. Sin embargo, yo tengo que predicarles. Es la acción que Dios ha puesto sobre mis hombros. Yo tengo que predicar. Miren en 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios, vayan por favor en sus Biblias. 1 Corintios 3. Versículos, vamos a leer los versículos 6 hasta el 10. El versículo 6 dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Siempre toda la gloria a Dios. Los obreros no somos nada. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. El versículo 9 es muy interesante, porque el apóstol Pablo está hablando de Corinto y les está llamando, está diciendo que ellos son labranza de Dios, o sea, ellos son el campo de Dios, la cosecha de Dios, la labranza de Dios. Ellos son edificio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que está trabajando el campo, Él es el que está dando y haciendo la cosecha, Él es el que está edificando el edificio. Pero es interesante lo que dice el apóstol Pablo. Nosotros somos colaboradores de Dios. O sea, la labor es de Dios. Y cuando nosotros entramos en la labor de la gran comisión, nos hacemos colegas con Dios. Eso es lo que quiere decir que somos colaboradores de Dios. Trabajamos junto, colabor con Él. Interesante, ¿no? Su fuerza y mi acción. Los dos son absolutamente necesarios, hermanos. Somos colaboradores con Dios. Versículos 10 y 11 dicen: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.